Pues, volviendo, ¿verdad?, al tema, uno de los retos que nosotros tenemos es presentar a Cristo y crucificado. Pero si usted no está bien, por eso que estoy tratando de, ¿verdad?, de que usted tenga, piensa que el Señor dice, escribe la visión en tabla. Entonces yo te pregunto, ¿cuál es la visión de Dios? ¿Qué me puede decir aquí cuál es la visión de Dios? Está en Mateo. Ir y hacer discípulos. ¿Perdón? Así que las dos comisiones más importantes dadas por Jesús a su iglesia fueron la evangelización y la enseñanza. La enseñanza es discipulado y la evangelización es la proclamación. Y si usted analiza hoy, ¿verdad? Estoy por los medios, pero la verdad nos hará libre. Hay iglesias que escasean esas dos disciplinas que son las más importantes. Por eso ni ganan alma y las que tienen las pierden. ¿Tú puedes referirte eso a la enseñanza y el discipulado? El discipulado. ¿Y la evangelización? Es la proclamación del reino. Si nosotros estamos anunciando, ¿verdad que dijo? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y venga tu reino. La evangelización es anunciando el reino. Jesús, después que murió, estuvo 40 días anunciando el reino. Y el reino es gozo, justicia y paz. Y si aquí hay un valiente que me explica esas tres condiciones, lo gradúo de curso. Tiene que volver. Yo no lo sé, pero yo no quiero graduarme todavía. Yo no quiero irme, no quiero. No quiere irte. Tú sabes, pero no quiere irte. No, yo no. Miren, usted cree el reino de Dios. El reino de Dios es gozo, justicia y paz. ¿Qué es el gozo? Bueno, en Dios. Un fruto del Espíritu. Justicia, ¿qué es? La obra de Cristo en la cruz, justificado por la fe. ¿Y qué es paz? Estar completo en Cristo. Cuando dice que el reino es gozo, justicia y paz, está marcando tres cosas fundamentales del Evangelio. Completo en Cristo. La pregunta es, cuando usted llega a su casa, ¿la gente siente gozo o se entristece? Cuando evalúa tu conducta, ¿eres justo? Y hay paz y la gente se siente completo. Recuerda que paz el calzado, los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Fíjense que el por qué no menciona todo el fruto del Espíritu, menciona más que el gozo, porque el gozo es la esperanza halagüeña, que lo que estoy viviendo hoy no se compara con lo que se ha de manifestar. El gozo es uno de es uno de los elementos del fruto, ¿verdad? Y es el fruto, es singular, no diga fruto, está mal digido. Pastor, disculpe la ignorancia, pero es que nunca había escuchado esa palabra de halagüeña, Halagüeña, sí, es esperanza. ¿Para qué? Esperanza. Sí, porque lo que viene es esperanza, de lo que viene es mejor. La dueña. Halagüeña, yo le llamo halagüeña, no sé si está mal dicho también, ¿verdad? Eso yo lo he escuchado, eso es una jerga puertorriqueña. Sí, Pregunta, yo es que nunca lo había escuchado. sí, pero yo lo leí en un diccionario. Acuérdense que hay diccionarios que no necesariamente es la Real, ¿verdad? La Real Academia, sino que también busca el contexto regional. Sí, seguro. Mire, hay cosas que nosotros, recuerde que lo que te sostiene es la palabra. Dime cómo crees y te diré qué clase de creyente eres.
incluye en que eso es vida, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo les sugiero que incluya en su manera, en su memoria, trabajar con conceptos. Por ejemplo, ¿qué reino? Pues no es comida ni bebida, es hacer la voluntad de Dios. Es gozo, justicia y paz. Yo le pregunto, ¿y cuáles son las buenas nuevas de salvación? Cristo murió, que Cristo murió. Las buenas salvaciones son que Cristo salva, sana, los principios cuadrangulares. Cristo salva, sana, bautiza y vuelve otra vez. Ahora, ¿cuánto tiempo le va a tomar explicar cómo Cristo salva? Eso es un curso de un año. Porque te salva de ti, te salva del infierno, te salva del sistema. Tú sabes que usted es una persona salva siendo salvado. Eso lo tenemos hasta en un corito. Cristo salva, salva. Sana, nosotros pensamos en enfermedades del cuerpo. La mayor enfermedad del hombre es la lepra. ¿Qué hace la lepra con el ser humano? Se come todo lo sensorial. Una persona leprosa pierde la sensibilidad, la nariz, las orejas. La lepra te quita todo el sentido sensorial. Y por eso es que la enfermedad que Dios quiere sanar, cuando la Biblia, la gente le dice a la gente, no, Cristo, por su llaga hemos sido curados. ¿Dónde la Biblia dice que Dios va a curar todas las enfermedades? Y le mentimos a la gente. Mira, hace unos días vino una persona y me dijo, una señora bajó del parking y me dijo que Dios me iba a sanar. Y digo, bueno, en el caso tuyo, yo no dudo que Dios te puede sanar, pero el tuyo no es sanidad, es milagro. Porque perdió el funcionamiento neurológico y el sistema tiene que crear otras vías alternas, no tiene un nombre científico, no sé el nombre ahora. Otras conexiones. ¿Ah? Otras conexiones. Tiene que hacer nuevas conexiones. Pues ya hay el poder creativo, no lo mismo una sanidad con milagro. Una regeneración. Regeneración, sí. No, porque regeneración es lo mismo, pero aquí es crear conexiones nuevas. Entonces, y le dije, y no tiene los requisitos mínimos para que Dios haga eso. A veces no tiene que ser verdad. Me sentí contento porque ella me dijo, yo pensé que yo iba a llorar aquí hoy y no he llorado, lo que he hecho hasta reírme de mí. Mire, una de las cosas que nosotros hemos hecho como evangélicos es mentirle a la gente. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú tu casa. No sean ustedes. Esa promesa era para el carcelero. ¿Se puede explicar? ¿Ah? ¿Se puede explicar esa parte? Bueno, cuando Dios le dice a Pablo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Pablo no puede entrar a ningún sitio, pero el Espíritu se lo impide. En el camino lo que se encuentra es con mujeres nada más. Cuando lo meten preso, entonces él le habla al carcelero y el carcelero es el único hombre que se encuentra en el camino. Cuando pasa a Macedonia y ayúdanos, cuando él le dice que dé a él, es porque ya, pues entonces la salvación no se hereda. Si yo digo, ¿crees tú que Dios va a salvar a tus hijos? Pues tú te la salvación se hereda. Eso es una elección individual. Ahí viola varios principios. Número uno, la narración del pasaje. Pablo, el único hombre que después de la misión, el único que se encuentra es el carcelero. Y dentro del orden bíblico, la salvación no se hereda. ¿Sabes cuánta gente se han convertido para que Dios saque al hijo de la droga y el hijo muere de una sobredosis? ¿Qué eso le va a decir a una persona? Tú me dijiste que creyera, yo soy profesor de fe, y mi hijo murió de una sobredosis. Pero es que así mismo es que lo cojo. Yo ¿Sabes? vi- En ese sentido, para tú entrar al Evangelio. No, nosotros tenemos una inclinación al intercambio terrible. ¿Verdad que desde chiquito que te dicen gánatelo? Por eso cuando yo digo que la salvación es por gracia, mucha gente dice, como dijo un cacique, ese evangelio no puede ser muy grande porque
eso es barato. Si no cuesta nada, eso es un evangelio barato. Pastor, yo oí a una persona predicando sobre ese mismo pasaje y yo lo entiendo muy bien, no sé cómo de eso, pero él dijo, no, porque aunque digas que fue para el carcelero, tú puedes agarrar esa fe, yo me agarro de esa fe, usted puede hacer esa fe suya, son disparates, ¿verdad que sí? Bueno, yo creo que tú puedes, pero no puedes. Una cosa es que yo ore, yo seguiría orando para que yo salve a mi familia, le seguiría predicando, pero yo no le puedo decir a alguien pasa frente para que yo salve a tu familia, porque eso es un engaño. ¿Usted quiere que Dios salve a su familia? Pasa frente. Hasta yo paso. Pastor, y en el contexto de ese texto fue donde los que estaban presos se iban a liberar. Sí. Y él se iba a quitar la vida. Y él le dijo que no lo hiciera. Y él le dijo que viene el Señor Jesús y se la salvó. Fue tu casa, pero era salvo de ese mal que le iba a acontecer, ¿verdad? Porque no, pero es que dice que fue a su casa, él fue, bueno, no, pero fue a la no casa. lo dice así, pero fue a la casa y dice que todos se bautizaron y se convirtieron y aceptaron al Señor la familia. Sí, porque acuérdense que ya, por eso yo estoy diciendo a ustedes que nadie puede venir al Señor si no lo obedece. Es como Cornelio. o sea, que era una promesa. Cornelio aceptó a Cristo cuando Pedro le predicó o fue antes. ¿Perdón? Cornelio. Ya lo había hecho antes. Ya lo había hecho antes porque ya yo lo había visto. Y le dijo, pero necesito que vaya a la casa de Cornelio. Y no llames el mundo lo que yo santifique. Eso fue más para Pedro que para Cornelio. Sí, pero como él vio los animales, pues para el efecto de Pedro, un gentil era el mundo. Por eso, pero a quien Dios transformó más directamente fue Pedro que Cornelio. No, inclusive cuando lo vio hablando en lengua, se escandalizó. Porque estamos hablando todo conmigo en un acto de fe y en la fe tú tienes acción. Es como el ladrón vino a hurtar, a matar, a destruir. Pues entonces yo no veo el 99.9% de los predicadores dicen que el ladrón es Satanás. Ahí el ladrón no es Satanás. El ladrón son los fariseos. Jesús está hablando con los fariseos que no aceptaban a los publicanos. Entonces él dice que el pastor da su vida por las ovejas. El que no es pastor entra a agredir y asalta. Si tú tienes acceso al perdón por la gracia de Dios y yo te digo que tienes que cumplir la ley, ¿te estoy robando o no? Te estoy robando la vida. Es la que está llamando al ladrón, son los fariseos. Usted está predicando el evangelio de obra y son ladrones y salteadores. Y mal cumplida, porque ellos le añadieron cosas de ellos. Es una lucha. Piensa que en muchos escenarios Jesús está hablando, es como la parábola del hijo perdido. Le llamamos el hijo pródigo, eso le cambiaron este contexto, porque no se trata de dinero. El hijo pródigo es uno de dinero, y el problema del hijo perdido no era el dinero. Y son tres juntos. Ahí lo que está estableciendo es que la oveja fue buscada por el pastor, que el dracma fue barrido y alcanzado, y el hijo perdido. Esos pasajes son tres juntos, diciendo a los fariseos, había un pastor que tenía 100 ovejas, dejó las 99 y fue a buscar la perdida, y ustedes no. Había una mujer que perdió un dracma y bajó hasta que la encontró, y ustedes no. Hay un hijo que se perdió, el hijo mayor que era el hermano en Cristo. Los hijos mayores son los hermanos que no evangelizan, así que evangelicen para que se cambien de bando. Entonces Dios tuvo que enviar ¿a quién? A Cristo. Al fariseo era el hijo mayor, que el menor salió del cojal de cerdo y el mayor no salió del cojal de la amargura. El menor alegró al padre, el mayor lo dejó afligido.
Esos 3 pasajes lo que está hablando es de buscar al perdido. Y usted dice, ustedes no, ustedes lo están rechazando. Porque por lo publicaron. Busquen el contexto, quién es el escenario. Por eso en el pasaje bíblico, cuando eso es un ejercicio que ustedes van a hacer cuando trabajen con el trabajo de la revelación de Cristo en el Antiguo Testamento. ¿A quién le está hablando el escritor? ¿Están de acuerdo en esa postura o no? Que el mayor estaba desenfocado, porque cuando llega el menor le dice, padre, le diste todo. El mayor estaba estando en casa del padre, solamente le interesaban los bienes. No consideraba el amor del padre. Ese es su enojo. No porque el padre lo dejó ir, o porque el padre no lo amaba a él, o porque el padre simplemente por lo que no le dio. En otras miradas, él no tenía su mente puesta en el amor del padre, sino en lo que el padre le podía dar. ¿Y qué le dijo el papá? Que todo lo que tenía era de él. Que todo lo que tenía era de él. Pues estaba estaba desenfocado. Sí. Estaba en casa del padre desenfocado. Como si estuviera, pero no estuviera. Sí, entonces... Era lo mismo, era pródigo en su propia casa. Por eso hay creyentes que viven con culpa, viven privados, no disfrutan de la bendición, porque estando en la casa del padre, que todo es tuyo, no disfrutan de nada. Es como el que se fue de crucero. El hombre que se fue de crucero gastó todo el chavo en el pasaje y cuando va a salir no había chavo. Y llenó la maleta de galletas con queso. Y se montó en el crucero y cada vez que desayuno galletas con queso, almuerzo galletas con queso. Ya en el último día del crucero le dice a un camarero, oiga, y esa comida cuesta mucho, está incluido en el viaje. Pues hoy día creyentes comiendo galletas con queso. Le dan galletas allá y queso. Están en el crucero con todas las bendiciones de Dios comiendo galletas con queso. Dios mío. Y hay algunos que le ofrecen un filete de mignon y quieren seguir comiendo galletas con queso. Sí. ¿Ya? Un día yo fui a un crucero. Paisonita se llama. Yo sé si usted lo ha hecho, pero cuando yo iba en un crucero, le di propina al mesero el primer día que voy. Un día yo le di propina y los hijos míos me dijeron, papi, ¿pero qué tú haces? Eso no es el protocolo al final. Dice, ya tú verás. Cada que llegaba a Jabón Angosta me daban 2. ¿Qué quiero tener? ¿Quiere más? Yo daba un plato y dice, pruebe este, que este está mejor. Desde para acá, entonces yo dije, ahora entiendo. Los postres siempre eran más de uno. Yo cogía uno que dice, pero el mejor es este, y me traían el otro. Por eso es que el que siembra escasamente cosechará. es un principio bíblico. Todo lo que el hombre sembrare, eso se hará. Ahora, cuando si usted es mezquino, le dan paz de angustia y agua de sufrimiento. Como a Micaía. Eso yo lo vi con mi mamá, paz descanse. ¿Ah? Eso yo lo vi con mi mamá. Mi mamá no sabía, no sé cómo explicarlo. Ella era desprendida en muchas cosas. Y yo a veces digo, ella no es que guau que ganaba, pero no sé cómo explicarle. Era como yo decía, Dios mío, era como si las hojas, en vez de hojas, era el dinero o las cosas, provisiones. Es un principio bíblico. Ay, mire, mi amado, uno de los grandes problemas que tenemos nosotros es que como no conocemos los principios que gobiernan el reino de Dios, no disfrutamos los beneficios. Es como cuando no hable de diezmo, hable de siembra. Y te puedo contar, un día yo fui a llevar el pastor a la casa, me llevo un poquito a casa, y cuando fui, pues el pastor me puede dar un poquito de agua, y cuando abrió la nevera lo que había era eso, agua. La única carne era la más buscada. Y cuando vi, wow, la nevera vacía. Yo tenía 90 pesos, porque esa hora fui al supermercado, busqué unas compré todo lo que pude con los 90 y se lo dejé colgando a la puerta y me fui. Él nunca supo que fui yo. Este típico Dios me visitó anoche.
Y al otro día cuando iba hacia Ale, en un tramo así bien lejano, yo miro hacia la cajetera y yo vi un joyito de billete. Y yo dije, con cautela, que no vayan a darme, que sea una trampa. Con mucho cuidado, sin bajarme del carro, los cogí, miré, por el camino miré a ver si había alguien caminando que se le hubiera caído. Cuando los conté eran 500 pesos. Yo le había dado 90 pesos que era para pasar la semana. Y Dios me dio 500. Ahora usted no vaya a leer los 90 para esperando que le dé los 500. Sí, porque tú testificas algo y entonces la gente quiere. No, Dios tiene un trato contigo. Él te presenta la necesidad y tú la suples en una relación de fe y amor con Dios. No es manipular a Dios. Mira, poniendo un ejemplo, mi primo Efraín Durán, que él ya murió, ¿verdad? Él cuenta que estando en uno de esos viajes misioneros, ya a punto de irse, pues una de las hermanas misioneras le dice, me gusta tu reloj. El reloj de él es un Apple Watch. Y antes de irse, él sintió dejárselo a ella. Dios lo tocó a él diciendo, déjaselo. Le entregó todo lo del reloj. Y dice que cuando llegó a Puerto Rico, un hermano lo invita a salir. Le compró dos. Esto es para ti, de mi parte. Dos. Sí. Eso es un misterio, la ley de siembra y cosecha. Es un misterio que es bien delicado porque tenga cuidado, que yo le hago a la iglesia, que entonces los hermanos no vayan, porque tú tienes una conexión con el cielo, el Señor sabe dónde está la necesidad. Y él te pone el querer como hacer. Yo siempre creo que si tú estás en sintonía con Dios, Dios te va a poner el querer como hacer en su santa voluntad. Si tú lo haces copiando que fue a mí, pues puede ser que tú pierdas los 90 y los 500 también. Son misterios, pero son principios bíblicos. Seguimos, evangelización y enseñanza. Por eso es que cuando, sobre la evangelización, Marcos dice, cuando dice, yendo por todo el mundo, proclamar el evangelio a toda criatura, el que creyere será salvado, pero el que no creyere será condenado. Entonces tú vas a aplicar las buenas nuevas de salvación. Si él no las quiere, pues se pierde. Sin manipulación. Y créanme que hay gente es bien fácil manipular las conversiones, las profesiones no, porque no es conversión. En la película de La Pasión, yo llené una sala, y cuando hicimos llamado, más de media sala pasó al frente, pero ninguno se quedó en la iglesia. Hasta yo viendo a Jesús morir por amor, pues, te puede quedar un momento emocionante. Posiblemente hay quienes sí aceptaron a Cristo y se quedaron, pero sabe que la dinámica, la gente a veces se emociona. Pastor, ¿cómo usted introduciría el evangelio a una persona que no conoce eso? Bueno, ya empezamos a orar. Es posiblemente que él te hace una pregunta. Por eso dice que ruega, porque va a haber un asunto donde se va a abrir una oportunidad para hablarle. Un testimonio. Por ejemplo, cuando yo le digo a las personas, que yo soy tan feliz, yo disfruto tanto la vida, eso le funde a cualquiera. Y me dice, ¿por qué usted dice eso? Yo empiezo a explicarle. El día que yo le di mi vida a Cristo, me enseñó a ser esposo, me enseñó a ser papá, entonces me ayudó a manejar mis debilidades, a manejar mis pecados. Ese diálogo es la vida diaria. O sea, tú tienes, por eso que es por testimonio, muchachos, desde que yo acepté a Cristo, yo te estoy experimentando esto. Ahora, si no tienes nada que contar, pues no, por eso no puedes evangelizar. Esa es la parte que le estoy diciendo, que si no tienes vivencias con el Señor, porque tú lo que vas a empezar es con un testimonio. No es decirle, sabes que si no aceptas a Cristo te vas a perder, ¿verdad? El evangelismo de terror. Sí, me tengo miedo. ¿Te explico este?
Así que siempre va a empezar por una, hasta comer un dulce. Yo a veces cuando yo trabajaba en seguro múltiple, yo siempre andaba con dulce en el bolsillo, por eso soy diabético. Gané almas y diabetes. Sí, porque yo llego a los garajes, imagínate, tuve las 3 de la tarde trabajando ahí y yo de momento aparezco como una paleta. Yo iba por todo el taller dándole paleta a todo el mundo. Entonces ya con el paso del tiempo, cuando ellos me veían a mí, empezaban a saludar. Todavía sí. Sí, porque eso es lo que hacía Jesús. Cuando le dio pan de comer, después al otro día volvieron. Ah, ustedes vienen por el pan. Pues cómanme a mí ahora. Cómanme a mí. Yo soy el pan de vida que descendí del cielo. Abraham le dio pan, pero murieron en el desierto. Se trabaja con sistema límbico. Sistema límbico. Entonces, cuando alguno me hace alguna pregunta, o surge alguna conversación, yo tengo un ateo que era bien loco, que decía, este guardado se jode. Esto hay que guardarlo para el caja. Y yo decía, oye, pero el libro que yo tengo, las piezas no tienen esos nombres que tú me das. Y el saber tú sirve con tus cosas. Dice, no, porque cuando tú tienes asignación en tu vida, tus palabras son dulces, son sazonadas. Entonces lo oían y decía, háblale, ministrale. Y a veces hacía un púlpito en ese garaje. Pero todo eso sucede porque hay primero una relación. Sí, tiene una relación. Tú tienes que amar a la gente. Si tú no amas a la gente incondicionalmente, tampoco Dios va a crear cita divina contigo. Y eso es de paso. Por eso no se manifiestan los dones en la iglesia. Se supone que si yo veo a la persona y lo amo incondicionalmente, Dios me va a revelar su necesidad, porque yo lo voy a cubrir en amor. Si no, usted va a ser como la coma y lo tira al medio. Dios no le va a revelar su necesidad, porque usted no lo va a cubrir en amor. Hay que desarrollar un arte de comunicación también. Pero hay que, lo primero que acuérdense que las 3 cosas que Dios quiere en el hombre es una, ¿se acuerdan? ¿Cuál? Dar en el blanco, cumplir el propósito de Dios. Segundo, el pecado, la rebelión del hombre fue iniquidad, falta de amor. Quien no ama no conoce a Dios. Y tercero, transgresión, que es la obediencia. Los 3 problemas de Adán fue que dejó de dar en el blanco, dejó de amar, bueno, culpó a la mujer que medita. Hasta Dios lo... Por eso Dios dejó de escogerle la mujer al hombre. Porque el hombre la puso a él. Esa parte de Ben Goffin. ¿Ves que la carne habla de hermano? Y la me miró y me dice... Debe ser cierto, debe ser. Sí, sí. Y que se queda grabado, es como... Ella fue el espíritu que me quedó ahí. Hay que amar, hay que amar. Empezaste por el espíritu y terminaste por aquí. Sí. Ay, santo. Y el problema que tiene la iglesia, amado, mira que lo dice, la única evidencia de que tú tienes a Dios bíblicamente hablando es que en esto conocerán que son mis discípulos cuando se aman los unos a los otros. Y quien no ama no conoce a Dios. Hay personas que sencillamente Dios no le va a inquietar nada porque están endurecidos. Y la persona percibe cuando tú lo amas. Imagínense, yo estaba en un culto en San Sebastián un día y había una presencia de Dios en el lugar, terrible. Y cuando yo hago el llamado, dije que había un grupo de mucha gente en conversa escuchando, al otro lado de la calle. Y cuando yo hago el llamado, los muchachos allá relajando, había un bocachito. Y ella que estaba viendo la maniobra,
y le dieron algo para que él pasara al frente a convertirse. Y el tipo pasó, ellos allá aquí, y se tiró al piso, frente a mí. Y ese es el que cuando veo el piso, la peste que tenía aquel hombre, yo que llevaba un año sin bañarse. Y yo sentí la voz de Dios que me dijo, levántalo y abrázalo. Y dije, prendo, sí. Sí, a veces uno se emociona, pero era insistente. Y yo lo levanté y cuando yo la abracé, 3 de los muchachos pasaron llorando al frente. Wow. Porque yo puedo hablar del amor de Dios, pero lo hago con reserva. O lo hago con etiqueta. Es como ahora mismo, viene la moda ahora, los pastores tienen escuderos. Porque si lo toca pierde la unción. El pastor que tiene una escolta no lo pueden tocar porque pierde la unción. Es el infierno. Cuando yo predico, mire, yo cojo para la puerta. Pues yo estuve 45 minutos impartiendo palabras y cuando voy a la puerta recojo 300, 400, 500 bendiciones. Todos los que me tocan, me abrazan y me besan, me revitalizan. Es la unción del cuerpo. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para sanar. Usted tiene que nutrirse de dice también. Cuando usted muestra el amor, recoge amor. Algunos yo le digo en la puerta, cuando se vayan mandado, hey, 500 pesos de multa. Dice, ¿pero por qué? Dice, porque no me saludó. Y miran, usted tiene que crear una cultura, porque la gente hoy en día son solitarios. Hay gente, y fíjense lo que dice, el perfecto amor echa fuera el temor y cubre multitud de pecados. Donde único el Señor le da autoridad sobre el pecado es con el amor de Él. Por eso que miren, mi hermano, hay gente que aquí hay un predicador que es bien famoso, que inclusive pasan multitudes. Yo fui una vez a Cabo Rojo y el pastor ahí me dijo, oye, esta semana, después que terminó el culto, pasaron 2 personas. Y esta semana la pasaron más veces, tuve fulano aquí y pasaron como 400 personas al frente. Y digo, guau, pues tú te habrás habido como 1000. Y yo, no, pasaron todos. Y ya, porque le dijo que tenés que estar seguro que no se iban al infierno. Si yo te digo, aquí está un avión que llega a 100% seguro y el tuyo es 98% de seguridad. El que usted le dice pasa frente, ¿usted no pasaría? Él crea un problema asistencial y pasa a todo el mundo a frente con miedo. Pero te garantizo algo, le dije. Cuando yo ven, cuando dentro de un año, a ver cuál de esos 400 está aquí y de los que 2 que pasaron, ¿cuál está? Y él se molestó. ¿Qué tú quieres decir? No, porque hay mucha manipulación. Y la gente, Dios me muestra una vida que si sale de aquí va a morir en un accidente. Eso es genérico. ¿Ah? Genérico. Cualquiera que salga de allí puede tener un accidente. Parece sencillo, amado, pero el mensaje, porque de tal manera amó Dios. Cuando dice de tal manera es que no hay medición, ni en onza, ni en libra, ni en pie, ni en peso, ni en distancia. El amor de Dios. Si usted a la hora de comunicar el Evangelio, la persona no entiende, porque dice que es el amor de Dios lo que echa fuera el temor y cubre multitud de pecados. Así que ahí está, por tanto, hacer discípulos a todas las etnias, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, enseñándoles a guardar todas las cosas. No sé si esto tenga apuntado. Mire,
sí. Esos son los versos fundamentales, ¿verdad? Sobre por qué hay que cumplir con la evangelización. Factores que ayudaron a la difusión del evangelio. Dice que Dios permitió cosas, beneficios a los judíos que no eran en el orden natural que los romanos practicaban. Preparó el terreno para quién. Luego de la destrucción de Cartago, como resultado de las guerras púnicas, ocurrieron una serie de guerras civiles que afectaron al liderato romano, que se extendió por cerca de un siglo. ¿Por qué Jesús aparece en el Imperio Romano y no cuando Noé, no cuando Moisés? ¿Por qué Jesús aparece en el momento que el Imperio Romano estaba gobernando? ¿No ha pensado en eso? La Biblia dice, y cumplido el tiempo. Obviamente era el tiempo cumplido, pero ¿qué había en particular por lo que Jesús llega mientras los romanos estaban en el poder? ¿Alguien se atreve a decir algo? Primero, estaba el griego. El Nuevo Testamento es escrito en griego, que era el lenguaje más preciso para llevar un mensaje universal. Segundo, los romanos pusieron vías de comunicación en todo el mundo conocido. O sea, que Jesús naciera en esa época no fue casualidad, por eso se dice, y cumplido el tiempo. Jesús entra en el escenario tan así, y en la estatua de Daniel, todavía hay mucha gente diciendo en la escatología que todavía la estatua de Daniel ya se cumplió completita. ¿Por qué? Si tú lees, Daniel dice, y vi una piedra no cortada con manos de hombre, que rodó por la colina, golpeó la estatua por los pies, la derribó. El Imperio Romano era el imperio de barro y hierro. Esa piedra fue Cristo. Cuando Cristo entra, Roma es destruida sin guerra. Ningún imperio la conquistó. ¿Cuándo se destruyó? Cuando entró el reino de Cristo. Lo dice, no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Y lamentablemente todavía la iglesia no ha entendido eso. Por eso ya la estatua de él se cumplió. Y por aquí hay uno que tuvo muchos años explicando y falta esto. Por eso habían 16 naciones y había más que 10 dedos. Él está esperando una amputación. No, porque todavía explican que el barro es una cosa y el imperio romano es el de metal, ¿sabes? El hierro. Y entonces eso es una mezcla de dos gobiernos diferentes. Bueno, los 10 dedos, Roma tenía 10 Herodes. Todos eran homosexuales. Y ese imperio colapsó. ¿Para qué? Para que está el reino de Cristo. Entonces surge Jerusalén, destruyen el templo. ¿Para qué? Para que el pueblo se dispersara a predicar el evangelio. Por eso es que la gente quiere hacer el templo. ¿Para qué? Porque ya el Cordero fue Cristo, que ya fue un sacrificio de una vez y para siempre. El fundamento es Cristo. Las piedras vivas somos nosotros. ¿Para qué es el templo entonces? Y Apocalipsis, Juan dice, vivió una ciudad donde no hay templo, porque el templo es Dios. La iglesia empezó, el templo ya se empezó a edificar por nosotros, las piedras vivas. Por eso que cuando dice la ciudad, la Jerusalén, que Juan ve venir, no cabe en la tierra. Las medidas que da, llegaría hasta la luna del edificio. Pues Juan está viendo revelación. Yo estoy viendo un edificio, Juan está viendo una ciudad celestial.
Fíjense que cuando Juan dice la revelación de Cristo, Juan lo vio sufriendo, herido, azotado. Juan lo ve como triunfante, una espada aguda sale de su boca, sus ojos como llamas de fuego, sus pies como de bronce. Dios le está diciendo a Juan, Isaías habló de un sufriente, pero ya ese resucitó y ahora esta es su vestidura. Vestido con un cinto, rey de reyes y señor de señores. Él le reveló a Juan que ya el Cristo estaba reinando. Y en la iglesia, ¿verdad? Usted piense que era escatológicamente como usted quiera. No, eso no es un tema de salvación. Pero, ¿qué ha provocado eso? Que la iglesia, cuando debe estar deshaciendo las obras del diablo, cuando debe estar ocupando las posiciones de autoridad, cuando la iglesia debe estar ejerciendo influencia en los gobiernos, estamos acá esperando, ven Señor, sácame. Si Cristo tarda más, ¿qué hemos de hacerlo? Ojalá y hoy mismo fuera tu venida. ¿Tú sabes cuántos himnos hay con una mentalidad escapista? Por eso la iglesia, mientras yo lo que quiera es escapar, no voy a ejercer autoridad. ¿Tú sabes lo que el Señor está diciendo? Que diga a mí que cuando Nabucodonosor se arrastró, ¿verdad? Que no reconoció a Dios, él tuvo que decir, porque Dios es el que gobierna la tierra. Pero cuando viene el aposento alto, ¿qué es lo que dice el Señor? Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, todo lo que desates será desatado en el cielo, y toda potestad ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿La iglesia está gobernando o no? ¿A qué se refiere ese pasaje específicamente? Cuando dice que lo que ates y desates en la tierra será en el cielo. Bueno, porque obviamente cuando tú, por ejemplo, en mi nombre echaron fuera demonios. El que podía echar demonios de fuera era Jesús. Una vez él derrota a Satanás y lo pisa, la iglesia es la que está llamada a deshacer la obra de Satanás. O sea, cuando la Biblia dice, Dios dijo que eres bendito con toda clase de bendición en los lugares celestiales en Cristo. Bendición de presencia de Dios. Pues se supone que si tú crees, pues tú estás diciendo, tú desatas. Orar es desatar la habilidad de Dios. Pero si no oras con fe, ora conforme a tus caprichos y no lo que Dios, porque Dios dijo porque debes de orar. O sea, que uno de los grandes retos que tiene la iglesia es que ignora la autoridad que le ha sido concedida. ¿Cuántos aquí practican eso? Tú tienes el poder de atar y desatar. Y por eso es que cuando en esta situación hay iglesias que quieren hacer exorcismo en el culto, pasó el hermano llorando y empiezan, yo te reprendo en el nombre de Cristo Jesús, esos fueron los demonios. Ese hermano, si tiene a Cristo, no puede tener demonios, por favor. No maldiga. El Espíritu del Señor está sobre mí, unido para consolar, para abrir puertas de cárcel. Y nosotros pensamos que estamos luchando con Satanás. Dios derrotó a Satanás. Sí hay demonios que los van a poseer a la gente que viven adulterio, fornicación. Hay pecados donde tú le abres la puerta de la vida. Hay espíritus inmundos que lo único que te lanzan son pensamientos. ¿Qué dice el Señor? Ponte el yelmo de la salvación, el escudo de la fe, para cuando los espíritus inmundos te lancen dando, tú lo puedas repeler. Entonces tenemos una iglesia que no conoce la autoridad de la palabra y los datos de fuego del maligno los tienen dudando, teniendo, enfermos. Y hasta mira, un día allí ya estaba orando, estaba predicando y había un demonio manifestándose en una persona. Y ya había perdido media hora reprendiendo. Y Vale le dice, Vale se escuchaba la voz de Vale, Gille predica, que ese espíritu inmundo lo que hace es robándole la fuerza para predicar. Y Gille lo ignoró y el tipo se tranquilizó. Si tú no sabes discernir, el enemigo te va a manipular. Pero no te puede poseer.
que lanza pensamientos equivocados. Dice que Pablo lo que dice, derriba todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo. ¿Qué es lo que hace la palabra? El Espíritu toma autoridad en ti. Lo que pasa es que la autoridad está en la palabra y no puedes decir escrito está si no la conoces. La respuesta de Jesús siempre estuvo fundamentada en su palabra, aún él siendo hombre, siendo Dios, el escrito está tuvo poder, porque el enemigo en todas sus, en Mateo 4 dice que el enemigo en cada una de sus tentaciones dice, oye, si tú eres el Hijo de Dios. Es lo que se repetía el enemigo, pero Jesús siempre repetía, escrito está. Así que la duda no es mayor que la palabra, porque Dios se ve quién era. Cuando tú eres quien eres, la palabra va sobre todas las cosas. Y desde Génesis lo que el enemigo ha querido que tú dudes de quién tú eres. Se llama identidad en Cristo. Cuando estás en Cristo, la identidad es diferente. Porque Dios, oye, la potestad de ser llamado Hijo de Dios. Cuando aceptas eso, de lo contrario, somos criaturas, todos somos creados por Dios. Pero aquel que corresponde al llamado de Dios, entonces es adoptado, es Abba Padre, entonces igual se convierte y se transforma en un hijo. Tienes derechos, tienes herencia del Padre. De lo contrario, la gente sigue siendo criatura de Dios. Somos amados por Dios, creados por Dios, pero el propósito de Dios no se cumple si usted no lo acepta. Dios es un Dios de amor, es de misericordia, pero Dios toca la puerta, nos toca a nosotros abrirla. Sí. No hay que creer, dice la Biblia, para el que cree todo es posible. Y sin fe es imposible ganar a Dios. Y la fe viene por el oír de la palabra. Y es un don, es un regalo de Dios. Entonces, esa es una de las cosas que tenemos que lograr en la iglesia. Es como un día me llamó una hermana, pastor, yo quiero que me unja el hogar. Mira, compré una casa nueva y quiero que la unja. Y después yo le di, me lo dijo ante un público y después yo le dije, mira, yo no unjo casa. Yo, en todo caso, te unjo a ti. Porque eso es el Antiguo Testamento, que se ungían los utensilios, porque Dios visitaba, pero la unción está sobre ti. Donde quiera que tú pises, donde quiera que tú vayas, tú cargas la unción de Dios. Mira, yo no sé si esto lo he experimentado. Hay momentos que yo entro a un colmado, entro a una panadería. La fila se llena, cuando tú entras está vacío y cuando miras para atrás se llena. Esa es la gracia de Dios. Pero tú tienes que creerlo, porque dice que la fe es la sustancia de lo que se espera, no es imaginaria. Dios te puso para que donde quiera que tú, pero si tú no lo crees, no lo vas a hacer. Porque la duda cancela el mover de Dios en tu vida. No cancela a Dios, cancela el mover de Dios en tu vida. Y la gente vive ajeno a su identidad en Cristo, con miedo y culpa. Y por eso lo evangelizamos. Cuando yo estoy, mire, por eso Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder y potencia de Dios. Cuando yo le voy a hablar a alguien, yo no tengo la menor duda de que yo le estoy presentando el regalo más grande que un ser humano puede poseer. Y a veces tenemos dudas porque a veces me dicen, pues tú los diezmos, y dice, bueno, te pido perdón por los que te han querido manipular con el diezmo, pero a Dios no le interesa tu salud. A Dios lo que interesa es prosperar tu alma para Él darte más de lo que tienes. Usted tiene que aprender, mi amado, a veces hay que aprender, cuando usted lee los libros, yo tengo en casa, que una vez un hermano se fue, una familia se fue, y el que estaba consultaba todas las religiones. Ya los católicos, los testigos no ellos tienen preguntas que le hagan los evangélicos cuando van a establecer defensa de lo que creen. Y mucha gente está bien perjudiciada con la iglesia, con razón y derecho, porque es que hemos abusado. Es como, y entonces cada cosa tiene su lugar. O sea, si yo, de acuerdo al escenario que voy, yo tengo que pedirle sabiduría a Dios, cuál es la palabra que yo voy a comunicar. ¿Cuáles son? El evangelio significa buenas nuevas. Cuando tú hablas, ¿llevo buenas noticias? Quien se encarga de revelar a la persona a su condición es el Espíritu. Como Isaías cuando entró, soy muerto. Sí, eso lo va a hacer el Espíritu, no tú. Tú le vas a decir, mira, muerto, ven acá. Hay gente que te insultan a la gente. Somos espiritistas, digo espiritualistas. Sí, ¿sabes que los pentecostales, hay mucha gente
que ha venido del espiritismo. Así que es importante cómo Dios se inserta en la historia. Eso es interesante, o sea, yo estoy hablando de un Dios que no improvisa, y eso te da más, porque es pastor, ¿y qué importancia tiene? Que yo sé que hay un Dios que no está improvisando, un Dios que espera 4000 años para entrar a la historia, no por casualidad. Mientras tanto le dio el ayo, una nodriza, pero una vez entra, yo tengo que entender el alcance de lo que él conquistó. Fíjense que la meta de la iglesia, la meta del cielo es que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y nosotros ni a Jesucristo mencionamos. Jesús, Jehová Nisi, el Adonai, el Yahweh, el Diré. Es el Cristo. Porque en Cristo se consumó el plan de redención. Doy gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda clase de bendición en los lugares celestiales en Cristo. Es que Pablo comienza a Efesios, nada más de queja. Así que, aunque esta no es la clase para eso, pero vaya aprendiendo a cambiar el lenguaje. Hable de la cristología. Que entiende todo el alcance de lo que él hizo. Mire, la primera revelación de un creyente, ¿cuál es? Cuando alguien viene a Cristo, ¿qué se supone que sea lo primero que Dios le va a revelar? Su condición. ¿Ah? Su condición. Bueno, sí, el pecado sí, pero él, ¿cómo se revela? ¿Cuáles son? Recibes el espíritu de adopción, por el cual clamas, Abba, Padre. Que eres adoptado. Y es el espíritu que se encarga de. A Pedro, ¿cuál fue la primera revelación? Pedro, ¿quién dice a la gente que yo soy? Tú eres el Cristo. Todavía los pentecostales no saben que él es el Cristo. Ahí dice Cristo, Hijo, llave, reino. ¿Perdón? Ese fue hermenéutica, Mateo 16, 18. Sí. Esto es maravilloso. Ahí va a ver la historia, ¿verdad? El escenario que hubo antes de que se manifestara. Yo le di las notas ahí, así que miren, ahí está el ejemplo. Cuando mantuvo las vías de comunicación libres de piratas y ladrones, eso ayudó a difundir el Evangelio. Estableció un sistema vial conectado a las partes más importantes del imperio. Y Jesús llega en ese escenario. Mantuvo la paz partiéndose el ejército. ¿Usted cree que Dios, cuando usted va al libro de Malaquías, que hay 400 años, realmente es la zona oscura, es la zona de silencio? ¿Cuántos me debaten? Si yo le digo a ustedes, mira, cuando entre Malaquías y Mateo hubieron 400 años de silencio, de oscuridad, no pasó nada, ¿qué usted me diría eso? Viéndolo desde ese punto de vista de el preparar de difundir el evangelio, Dios estaba preparando los caminos y moviendo reyes y moviendo y moviendo preparando el escenario. Estaba preparando el escenario. ¿Alguien más dice? Está correcto lo que dice, pero dígame más. Por lo menos usted dijo algo correcto, pero no han dicho lo que yo quiero escuchar. Estoy medio caprichoso en este momento. En ese momento es que la historia se partió, ¿no? ¿Ah? En ese momento fue que la historia vino a reescribirse y se partió en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Pero ¿qué pasó durante esos 400 años? Si Cristo lo que venía a establecer era un reino, ¿cuántos reinos colapsaron durante esos 400 años? Es cuando más activo estuvo Dios preparando el camino
para que llegara a Cristo. Lo que pasa es que no se trató de los hombres, que esta vez se trató de él. Sí, por eso es que entonces nosotros llevamos silencio porque no se escribió nada, pero se estaba cumpliendo lo que me ha dicho. Porque oído no se han dado. Se llamaba admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Dios estaba construyendo el escenario para la entrada de Jesús. Cuando Jesús entra a Jerusalén, ya todos los sistemas gubernamentales, por eso es que Dios dice que la estatua de él se cumplió. Cuando Cristo entra, está el imperio romano, y a Jesús era que le tocaba, sin espada y sin ejército, desmenuzar el imperio más poderoso romano. Que en vez de paz, en cierto sentido hubo guerra porque estaban cortando. Sí, sí. El imperio romano implosionó. ¿Y qué nos dice eso a nosotros, mi hermano? ¿Qué importante es eso? Vuelvo, insisto, que Dios no estaba improvisando, que todo era un plan. Ahora, punto aparte, no voy a entrar en eso, cuando usted hace el análisis escatológico, tiene que tomar en cuenta que busque la historia, por eso la interpretación histórico, literal y gramatical. Busque a nivel histórico todo lo que pasó durante esos 4 años, preparando el camino para la llegada del Rey de Reyes, Señor y Señor. 400 años. Por eso es una convicción, que por eso digo, cuando dice autoridad, no estamos hablando de un Dios que trabaja solapada o detrás del telón, no. Dios se presenta con todo poder y autoridad. Entonces, ¿qué es lo que quería el Señor? Establecer una iglesia que anunciara el reino. Porque la meta de Dios no es la iglesia, es el reino. Gozo, justicia y paz. Cuando Isaías habla de lo dilatado de su imperio, algo que se dilata, ¿verdad? Cuando está buscando algo que se legite y cuando cae, si yo trato de coger aceite en las manos, se va a filtrar. Pues dice que lo dilatado de su imperio no tuvo límite. Y a usted le toca, ¿verdad?, para fortalecer su fe. La cultura greco-romana fue sumamente importante porque devolvió el idioma más usado en todo el imperio. Aun cuando Roma dominó políticamente, la cultura griega fue la dominante. Por eso es que la Biblia, el Nuevo Testamento, es escrito en griego. El pensamiento griego proveyó numerosas palabras y conceptos que sirvieron para la programación del Evangelio. Pero tiene que tener presente en Apocalipsis. ¿Cuál es el problema del imperio griego en Apocalipsis? En Apocalipsis se usan muchas figuras mitológicas que la iglesia las está interpretando con el periódico. En un lenguaje que tiene que ver cuál es el mensaje detrás de la información. ¿Dónde existió en el mundo el dragón? Pues se presentaba poder. ¿Influido por quién? Por los griegos. Los pensadores como Platón, Aristóteles, allanaron el camino. Los cultos mistéricos como ¿qué? Había mucha, que obviamente hoy la Iglesia Católica le buscó sustitutos a muchos de esos dioses, como adorando a María, adorando a los santos. Se me acabó el tiempo, pero la relación entre los judíos y Roma comienza durante la revuelta macabea contra Antíoco y Epifanes. Tanto Judas como Jonatán Macabeo enviaron embajadas a Roma desde el 168.
Los romanos nunca entendieron el sistema religioso, pero fueron tolerantes. ¿Por qué? Porque los judíos se lo iban a entregar a Cristo para crucificarlo y tiene que haber una búsqueda de poder. Cuando Pilato, mire mi hermano, y eso es uno de los pasajes que a mí más me impacta, era José de Arimatea. ¿Cuántos se acuerdan de José de Arimatea? José de Arimatea era un encubierto, era respetado, era un hombre rico, un hombre de influencia, nunca se declaró cristiano, pero sin embargo, cuando murió Jesús, para que se cumpliera la profecía que no le sería roto un hueso y que sería sepultado entre los ricos, apareció José de Arimatea. La iglesia tiene muchos José de Arimatea, que su posición es usar su influencia, su poder, su reputación, su finanza. Lo que hacían los romanos era que tiraban el cuerpo al vertedero, le rompían los huesos, y para que Jesús resucitara, alguien, ¿quién de los discípulos podía ver donde Pilato a pedir el cuerpo de Jesús? Usted tiene que tener cuidado que hay personas en la iglesia que no van a ejercer un proselitismo, pero están ahí con un propósito clave para bendecir, para cumplir el propósito de Dios. Yo doy gracias a Dios porque Dios me ha enviado unos cuantos José de Arimatea. Para terminar, usted tiene que estar claro, mi hermano, que todavía al día de hoy usted va a seguir entendiendo cómo Dios se revela a nosotros. Y entender eso, por eso es que cuando la iglesia se vuelve dogmática y empieza a condicionar el ingreso de la gente a la iglesia. ¿Usted sabe cuántas veces hemos citado el texto que los ricos no van a entrar, la gente dice que los ricos no van a entrar en el cielo? El dinero es de Dios. ¿Por qué el dinero está por qué el dinero está amado a los impíos? Porque aman más el dinero que a Dios. ¿Por qué? Está por ahí. Porque nosotros no somos buenos administradores y el dinero está en manos de los ricos porque nosotros no estamos haciendo el trabajo. Somos malos administradores, malos mayordomos. Si nosotros fuéramos más efectivos en el manejo del tiempo, de las decisiones, nos equipáramos intelectualmente. Fíjense que Dios usó hombres como Daniel. 5 gobernantes cambió y Daniel se mantuvo en la posición. Y hoy la iglesia hace proselitismo partidista. ¿Verdad? Por ahí tenemos nuestra senadorita que cogió con los evangélicos. Cuando empezó el proyecto de dignidad, uno de mis shows que era, el pastor del proyecto de dignidad, ¿dónde tú te congregas? No, porque estoy muy ocupado ahora, descalificado. Si tú eres mal administrador del tiempo, si tú no puedes encontrar tiempo para congregarte, yo no quiero que tú me representes. ¿De dónde te está viniendo la revelación? Mucha gente que en alas del proyecto, y por eso colapsó el partido. Cristianos sin Cristo era. Y sí, yo creo que ese fue el mayor problema, el tratar de meter la religión y en realidad no lo practicaban, no eran cristianos, estaban escondiéndose detrás de ella. El obispo Rivera Chat ha sido más estratégico y efectivo que los mismos evangélicos. Yo le digo, hermano, que el obispo Tomás Rivera Chat
Porque un obispo es supervisar y esa estrategia, pues ha sido general. Le creó el salón de Ville, ahora mismo la plaza, cómo se tragó el partido. Entonces ese es el reto. ¿Cuánta bendición Dios te va a conferir a ti? Si en lo poco no eres fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho no eres. Bueno, aquí pues. Cortar la comunicación. Yo tengo algo que comunicarle.